Tres, ya. Ya. Muy buenos días, queridos colegas, jóvenes estudiantes y público en general. A continuación, les voy a compartir el tema en este seminario de Psicología Educativa, denominado Rol del Psicólogo Educativo en la Tutoría, tanto en el nivel primario y secundario. Antes de empezar con el tema en sí, tenemos que recoger nuestros saberes previos o conocimientos previos. Nos hacemos la pregunta y les invito a que ustedes vayan reflexionando desde ahí, ¿qué es la pedagogía? ¿Qué entendemos por la pedagogía? ¿Será la educación y pedagogía sinónimos? ¿O es que uno conlleva al otro? Respondamos a esa pregunta y les invito a esa reflexión. ¿Qué entendemos nosotros por pedagogía? ¿La pedagogía será una ciencia o la educación en sí es una ciencia? ¿Qué podemos entender al respecto? Por otro lado, les hago la siguiente pregunta. Como ustedes saben, todos tenemos una definición de lo que es la psicología educativa. Entonces, para ustedes, desde su punto de vista, ¿qué será la psicología educativa? Y por otro lado, una última pregunta, ¿qué son las competencias socioemocionales? ¿Qué entendemos por competencias socioemocionales? Entonces, las tres preguntas están sobre la mesa. ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué es la psicología educativa? ¿Y qué son las competencias socioemocionales? Les invito a que reflexionen y que se respondan a esa pregunta. Entonces, de manera rápida, voy a definirles estos cuestionamientos. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación, ¿no? Los modelos, los estándares. De repente va a estudiar también y va a tener como objeto de estudio todo lo que son los modelos de servicio educativo, ¿no? Entonces, la educación se basa en la pedagogía. La educación como tal no es una ciencia, sino la ciencia es la pedagogía. ¿Qué es la psicología educativa? Pues es la rama de la psicología, ¿no? La psicología general se desprende y entendemos como psicología educativa una rama de la psicología que se va a encargar de estudiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y los procesos cognitivos que se ven involucrados en dicho proceso. Por otro lado, ¿qué son las competencias socioemocionales? Entendemos por competencias un aprendizaje, una habilidad de aplicación práctica, una actitud que puede tener. Entonces, si yo entiendo que es eso, y me refiero a socioemocional, entonces una competencia socioemocional no es otra cosa que sino una habilidad social, una habilidad blanda, una capacidad, por ejemplo, que puede ser liderazgo, empatía, toma de decisiones, etc. Son habilidades y cualidades para la vida. Entonces, les comparto esta frase. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. ¿Quién lo dijo? Confucio. Entonces, todos los actores de la comunidad educativa, llámese docentes, personal directivo, administrativos, psicólogos, padres de familia, están llamados a generar esperanza. Muy bien. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a aprender 4 aspectos básicos. Generalidades sobre la educación, generalidades de la tutoría, rol y funciones del psicólogo educativo y funciones del psicólogo en jornada escolar completa y en colegios de alto rendimiento. Entonces, esos 4 puntos vamos a aprender en esta mañana. Para poder comprender y entrar de lleno, queridos colegas, queridos estudiantes y público en general, tenemos que entender qué es la educación básica. La educación básica se va a dar en lo que es el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Entonces, tanto esos 3 niveles forman la educación básica, ¿no? Por otro lado, ya está la educación superior universitaria y no universitaria, ¿no? Que son los institutos y las universidades. Pero nos vamos a concentrar en lo que es la educación básica, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, y sobre todo en lo que es nivel primaria y secundaria. Ahora, ¿qué entendemos por modalidades de servicio educativo? Las modalidades de servicio educativo son formas y maneras de brindar la educación. Entonces, dentro del Perú, en la educación pública, de las instituciones públicas, del Ministerio de Educación que dirige, tenemos, y les comparto, 3 modelos de servicio educativo, porque existen algunos más, pero os voy a compartir 3. Lo que es jornada escolar regular, el denominado GER, jornada escolar regular, el denominado GER, la jornada escolar completa, el denominado GEC, la jornada escolar completa, el denominado GEC, y después los colegios de alto rendimiento, los denominados COAR. Los colegios de alto rendimiento, denominados COAR. Entonces, nuestro tema principalmente va a ser en función a la educación básica regular en primaria y secundaria y en modelos de servicio educativo en jornada escolar completa y colegios de alto rendimiento. Entonces,
Para poder comprender esto, lo siguiente: dentro de la jornada escolar regular tenemos a los niveles inicial, primaria y secundaria. Dentro del modelo de jornada escolar completa solamente tenemos a secundaria, no tenemos ni a primaria ni a inicial. Dentro del modelo de jornada escolar completa es exclusivo de lo que es secundaria. Y dentro del colegio de alto rendimiento también es exclusivo de secundaria, pero de tercer año a quinto año de secundaria. ¿Me dejo entender? Que dentro de la jornada escolar regular está inicial, primaria y secundaria. Dentro de lo que es jornada escolar completa solo está secundaria, de primero a quinto. Pero de lo que es colegio de alto rendimiento está de tercer año de secundaria a quinto año de secundaria. Entonces nos vamos posicionando y nos vamos ubicando según de acuerdo a ese contexto. Ahora voy a explicarles la terminología de lo que es la tutoría de manera general. Entendemos por tutoría que es una función otorgada, atribuida y aceptada por quien debe velar por la seguridad y el bienestar de alguien o algo. Entonces, quien ejerce, desempeña el cargo de tutor, ya sea conferido legalmente y por disposición judicial, como en el caso de menores de edad que no tienen padres que ejerzan la patria potestad, o de modo informal, como ocurre en aquellos que orientan a los estudiantes en sus lecciones y actividades escolares. Entonces, con esta definición podemos comprender que tutor es aquel que se encarga de un menor y en el ámbito de la educación nos señala que va a ser un docente designado de repente por el órgano directivo, el órgano jerárquico, y que va a ocupar las funciones de tutor. Hay que comprender también que el tutor en educación básica no solamente va a ser el tutor de aula, o sea que si por ejemplo se designa un tutor del tercer grado B, tercer grado C, tercer grado D, no sé, todos los docentes están llamados a ser tutores. No solamente ese tutor designado, sino todos. ¿Por qué? Porque cada docente tutor brinda la función educadora, formativa y preventiva, ¿no? Entonces este docente, ya no sea tutor, siempre va a servir de ejemplo para ese estudiante y de inspiración, ¿no? Vamos con dos definiciones de lo que es en jornada escolar regular y en educación básica regular. Entonces estoy poniendo ahí GER y EBR, que son las iniciales de educación básica regular. Vamos con la definición de lo que es en primaria, de lo que es la tutoría. Y se van a dar cuenta que las definiciones son muy parecidas en algunos puntos. La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al diseño curricular nacional, es concebida como un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Entonces, dice que es un servicio de acompañamiento, tanto socioafectivo, miren, dice acompañamiento. Este acompañamiento se va a dar dentro de lo que es la educación básica regular. ¿Qué significa? De todo el nivel, desde inicial hasta secundaria. Pero como estamos haciendo mención a una definición en primaria, vamos a poner lo que este acompañamiento sea desde el primer grado hasta sexto grado de primaria. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral en la perspectiva del desarrollo humano. Entonces, aporta y está incluido dentro del currículo nacional. Por otro lado, vamos a la definición de lo que es tutoría en secundaria, en lo que es GER. La tutoría es la modalidad de orientación educativa inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde la perspectiva de desarrollo humano. Si se dan cuenta, la definición es semejante. Dice un acompañamiento socioafectivo y cognitivo. No es que el estudiante es una tabla rasa que viene y que al estudiante se le va a brindar y se le va a llenar de información. Ese estudiante tiene sus particularidades, ese estudiante tiene sus diferentes puntos de vista, tiene sus necesidades, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene sus cualidades, sus atributos, sus actitudes, y cada estudiante es diferente. Entonces, por lo tanto, este servicio de tutoría debe adaptarse, y nunca el estudiante a la tutoría, sino la tutoría al estudiante. ¿Me debe entender? Entonces, les acabo de compartir las dos definiciones, ¿no? Tanto en primaria y tanto en secundaria, en lo que es jornada escolar regular. Ahora vamos a lo que es la tutoría dentro del modelo de jornada escolar completa. Les había dicho y les había hecho mención que el modelo de jornada escolar completa solamente se da en secundaria. Entonces dice lo siguiente: la tutoría y orientación educativa, TOE, que desarrolla en las instituciones educativas con jornada escolar completa, busca atender las necesidades, intereses y expectativas de las y los estudiantes a través de un modelo de acompañamiento cercano que promueve su bienestar y el desarrollo de competencias socioafectivas y cognitivas.
Miren, por motivos de aprendizaje vamos a poner como sinónimos las competencias socioemocionales que les hacía mención al principio con competencias socioafectivas, porque en realidad se desprenden de ahí, o sea, son casi semejantes. No vamos a hacer una distinción ahorita por cuestiones de didáctica, pero sí vamos a entender que la tutoría debe promover eso, el desarrollo de habilidades socioafectivas, socioemocionales en el educando, en el estudiante. ¿Y quién se va a encargar de eso? El docente tutor, o en este caso, todos los docentes, porque ya les hacía mención que todos los docentes están llamados a ser tutores. Pero ustedes dirán, pero esto es una conferencia de psicología educativa, entonces los psicólogos no están llamados también de repente a formar. Sí, también, porque el psicólogo es un actor más de la comunidad educativa y por lo tanto también tiene la función educadora y también formativa, aunque de repente no lleve sesiones de aprendizaje, va a ser un integrante más de la comunidad educativa y ya vamos a ir viendo a medida que vamos pasando cuáles son las funciones específicas del psicólogo en lo que es el modelo jornada escolar completa. ¿Cuáles son las bases legales que sustentan la tutoría? La Ley General de Educación 28044, que señala que debe haber mecanismos o debe haber herramientas o leyes o formas para implementar la tutoría. Otro es la resolución 0343-2010 que nos habla exactamente de la tutoría. Es un documento que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación en tutoría y que te señala el ABC de la tutoría. O sea, ahí está prácticamente todo lo que es la tutoría y las temáticas que se abordan en la tutoría. Incluso hay modelos de sesión de aprendizaje, hay modelos de planes anuales de tutoría, tanto a nivel institucional y tanto a nivel de aula. Otro es la Ley de Convivencia sin Violencia, la 29719, que es la denominada la Ley Antibullying y la Ley de la Convivencia Escolar. El otro es el Decreto Supremo 004-2018 Minero, que es el ABC de la convivencia escolar y de los protocolos de la atención de la violencia escolar. Después está la Ley contra la Violencia contra la Mujer, la 3064, y también la Ley contra el Castigo Físico y Humillante, la 3043. Entonces, estas leyes nos señalan todos los principios en los cuales se basa la tutoría. Entonces, ¿cuál será el objetivo de la tutoría como tal? Realizar el acompañamiento afectivo y cognitivo para contribuir a su formación integral. Formación integral. Entendemos por formación integral el desarrollo o la formación que va a tener el estudiante tanto en el aspecto físico, biológico, psicológico, emocional, hasta espiritual. Entonces, por eso que cuando mencionamos el objetivo de la tutoría va a ser, como les dije hace un momento, realizar el acompañamiento afectivo y cognitivo para contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del mismo. Eso, lo que se busca en la tutoría es prevenir, y que si un caso ya se dio, por ejemplo, muchas veces nos podemos dar cuenta que ya los problemas ya están enquistados o ya están dentro de las instituciones educativas, se puede disminuir sus efectos, ¿no? De repente el problema ya está instalado, el bullying, pero queremos que esos efectos, esas consecuencias de ese problema de bullying se disminuyan, entonces también ahí contribuye la tutoría. Y si es que, por ejemplo, no hay consumo de alcohol, ahí sí podemos prevenir. Entonces, la tutoría va a tener ese objetivo también de prevenir y disminuir los efectos de repente de las problemáticas psicosociales que se puedan presentar a lo largo del año. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la tutoría? El currículo. El currículo no es otra cosa que sino las líneas a seguir y los temas, las temáticas que se van a abordar dentro de un contexto. ¿Cuál es el currículo actual? El currículo de 2016 que fue adaptado y que se va viendo aplicado en este año, después en el 2017 y después en este año, ¿no? Ahorita se está implementando el currículo en lo que es el nivel secundario, el año pasado fue en el nivel primario. Entonces, poco a poco este currículo se está implementando, ¿no? Y hay ciertas críticas a este currículo, cómo lo concibe, ¿no? El currículo se denomina DCN, ¿no? Diseño Curricular Nacional. Entonces, normalmente los educadores, los docentes lo denominan DCN. Entonces, muchas veces nosotros como psicólogos no comprendemos qué es DCN, ¿no? Entonces, DCN es Diseño Curricular Nacional. Entonces, el currículo. Entonces, dentro del currículo menciona que debe haber tutoría. Entonces, por lo tanto, eso es un fundamento para la tutoría. Otro de los fundamentos es el desarrollo humano. ¿A qué nos referimos por el desarrollo humano? Ustedes, pues, y docencia en general, psicólogos y docencia en general, y público en general, tenemos que entender que hay etapas o ciclos de vida. Va a ser muy diferente la etapa o ciclo de vida de un infante a la de un niño, a la de un adolescente.
Entonces, por lo tanto, para tener en cuenta y aplicar la tutoría correctamente, debo ubicarme y ver la parte de la edad cronológica y de repente, según el nivel de educación básica que tiene el estudiante, para yo poder hacer la tutoría. Por otro lado, vemos la relación tutor-estudiante. Esta relación tutor-estudiante se basa en que el tutor tiene que tener las características, las habilidades, los talentos para poder ejercer la función de tutor. No cualquiera puede ser tutor. Sería genial y sería idóneo que todos cumplan con el perfil de tutor. Por ejemplo, para empezar, que sea empático. Para empezar, un tutor que sea accesible y que sea asertivo. Un tutor que le guste escuchar. Muchas veces los docentes no escuchan. Entonces, esa relación. Entonces, también la de relación tutor-estudiante también se hace referencia a que el estudiante debe también tratar de acercarse al tutor. Pero ¿quién le va a brindar ese acercamiento? ¿Quién le va a dar esa confianza? El tutor. Entonces, esos son los tres fundamentos de la tutoría. Tanto el currículum, desarrollo humano y la relación tutor-estudiante. Vamos con las características de la tutoría. Las características que voy a hacer mención son 8 características, las cuales son las siguientes. La característica formativa, porque lo que se busca es desarrollar tanto habilidades cognitivas, socioemocionales y también habilidades o talentos y actitudes. Entonces, por lo tanto, la tutoría va a buscar formar al estudiante de manera integral. Por otro lado, la labor preventiva. ¿Por qué digo la labor preventiva? Porque ya les hacía mención que no vamos a esperar que un problema se aparezca, sino vamos a tratar de prevenir y en todo caso disminuir sus efectos. Después, permanente. La tutoría es permanente. No va a ser que solamente se va a dar en primer año secundaria, segundo secundaria, solamente en primaria, solamente de repente en otro nivel, no, sino es permanente, es dentro de la educación básica regular. Es el recorrido que hace ese acompañamiento, esa orientación durante toda la educación básica regular, es permanente. Y por otro lado, es personalizado. Toma en cuenta las características, las habilidades y las cualidades de cada estudiante. No puede ser de repente en general para todos. De repente hay sesiones de tutoría grupal, es cierto, pero de todos modos el docente tutor que aplica estas sesiones de tutoría deberá tener en cuenta las características individuales de sus estudiantes. Es integral, porque yo les hacía mención que a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel emocional y a nivel social está buscando formar y de repente también ser una labor más, como les digo, formativa y también de desarrollo de capacidades. Inclusiva. ¿Por qué decimos que es inclusiva? Porque no hay distinción de razas, de sexo, de género, de repente de ideologías, de religión. Toda la tutoría se basa en una educación inclusiva. Y si hay estudiantes con necesidades educativas especiales, también incluirlos. No se les incluye, no se les puede excluir. Por otro lado tenemos la labor recuperadora. Esta labor recuperadora, ojo, no es una labor que el tutor va a tener que arreglar la vida al estudiante, no, pero sí va a tratar de paliar o tratar de disminuir los efectos de los problemas que pueda tener este estudiante, porque no sabemos de repente si este estudiante, y claro, lo debe saber el tutor, de repente si viene de una familia disfuncional, si viene de repente de una familia en la cual es monoparental, si de repente viene de una familia que no cumple sus funciones principales, ¿no? Entonces, esa labor es recuperadora, esa característica. Y la última característica es la característica no terapéutica. Cuando ya hay un problema serio, un problema clínico, un trastorno de repente que pueda tener, en este caso, el estudiante, el tutor lo que tiene que hacer es derivar. Si en la institución educativa cuenta con un psicólogo, lo puede derivar el psicólogo. Si la institución educativa no cuenta con un psicólogo, lo puede derivar a la posta o de repente a otro centro que nos va a apoyar, como el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, el Ministerio Público, la DEMUNA, etc., ¿no? Entonces, por eso se dice que la característica es no terapéutica. El docente tutor no va a ser un psicoterapeuta, pero sí va a tratar de apoyar hasta donde pueda, hasta sus conocimientos, y después va a tener que hacer las derivaciones a las instituciones externas, a las instituciones aliadas. Entonces, ¿cuáles serán las modalidades de la tutoría? Existen 3 modalidades de la tutoría, que son la individual, que es conocer al estudiante, entrevistar al estudiante, conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y que se pueden dar en espacios extra académicos y de repente en horarios fuera de clases, ¿no? O sea, se le entrevista al estudiante, y se le aplican fichas al estudiante donde vas poniendo los datos generales del estudiante. ¿Y quién lo hace? El tutor.
El psicólogo le orienta y le enseña al tutor cómo hacer la entrevista. La tutoría grupal. La tutoría grupal se encarga de lo que son aplicar sesiones de tutoría dentro de las horas pedagógicas, ¿no? Supongamos que de lunes a viernes las 2 últimas horas de clase del día miércoles tienen tutoría, o de repente las 2 primeras, no lo sé. Entonces aplica la sesión de tutoría que te manda el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces eso se refiere a tutoría grupal. Estos también son espacios en los que los estudiantes se busca integrarlos y que ellos pues se sientan reconocidos como miembros de un salón y que son un equipo. Y por último, lo que es la modalidad de orientaciones a las familias. En orientación a las familias están entrevistar a las familias, hacer escuela de padres, llamar a reunión con padres o escuela de familias, como las denominamos hoy en día. Entonces, a eso se refieren las 3 modalidades. Modalidad individual, que va dirigida a los estudiantes individualmente, valga la redundancia. Tutoría grupal, que va a enfocarse dentro de las sesiones de aprendizaje, bueno, sesiones de tutoría, y después lo que es las orientaciones a la familia. Vamos a ver las áreas de la tutoría y la orientación educativa. Ojo que estas áreas están enmarcadas en lo que es la jornada escolar regular. También podemos ver de la jornada escolar completa, pero estamos dándonos un marco de la tutoría en general. Entonces, lo que más abunda es los denominados de la jornada escolar regular. Entonces, vamos a hacer mención a lo siguiente. La área de personal social. La área de personal social se refiere a la tutoría en la cual está enmarcada a poder atender los casos de, por ejemplo, la autoestima, la socialización y los aspectos personales, cualidades, virtudes, debilidades, no lo sé, que pueda tener el estudiante. Ahora, el área académica. El área académica va dirigida a qué cursos, qué capacidades, qué talentos tiene el estudiante, tantos talentos cognitivos, de repente capacidades cognitivas que pueda tener, en qué curso está mejor, en qué curso está bajo. O sea, en eso se enfoca esa tutoría, en mejorar la parte académica. El área vocacional. El área vocacional se va a enmarcar a qué de repente quiere dedicarse el estudiante terminando la educación básica regular, ¿no? De repente se va a dedicar a una carrera universitaria, una carrera no universitaria, a un oficio, a una profesión, de repente quiere servir a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, no lo sé. O sea, se va a buscar orientar a que él pueda obtener un trabajo. Después, el área de salud corporal y mental. Pero antes que se me vaya el área vocacional, no solamente es que obtenga un trabajo, sino también que pueda emprender. Hay que comprender eso, ¿no? Que de repente este estudiante quiere emprender y quiere armar su negocio. También se le enseña eso, ¿no? No solamente se le forma al estudiante para que vaya y busque un trabajo, sino también para que sea un emprendedor y de repente pueda tener su pequeña empresa. El área de salud corporal y mental se refiere a la parte física, a la parte somatobiológica del estudiante, ¿no? Que cuide su cuerpo, que se acepte tal como es también, tiene que ver esa parte, que se acepte tal como es. Vamos con la siguiente área de ayuda social. En esta área se refiere al área de valores. ¿Qué valores tiene este estudiante? De repente enmarcados en la solidaridad, en cómo ayuda al prójimo y de repente que este estudiante tenga responsabilidad social y que pueda apoyar, que pueda ayudar a sus demás compañeros y al prójimo prácticamente. Después, área de cultura y actualidad. En el área de cultura y actualidad lo que se busca es que el estudiante esté a tanto de lo que está pasando en su país, el civismo, que el estudiante tenga conocimiento de cuáles son, por ejemplo, de repente fechas cívicas, de repente qué problemas está atravesando su región, su localidad, su país y de qué manera este estudiante es un agente activo o de qué manera este estudiante de repente quiere involucrarse para mejorar esa situación actual. ¿Ya? Por otro lado, vamos a la última área de la tutoría, que es la área de convivencia y disciplina escolar, que no se refiere a otra cosa de qué manera el estudiante se relaciona en su aula de clase, de qué manera maneja el comportamiento, de qué manera respeta las normas de convivencia y de qué manera este estudiante convive y se lleva e interactúa con sus compañeros, docentes, directores, no lo sé, ¿no? Entonces, por esa parte va. ¿Qué herramientas necesitamos para la tutoría? Necesitamos que cada tutor tenga una carpeta de tutoría. Necesitamos que también exista un plan anual del tutor en el aula. Necesitamos también que haya una ficha diagnóstica del estudiante. Necesitamos también que haya una ficha de derivación de casos, tanto derivación interna y externa,
y después un acta de conformación de comités de aula. Entonces todo docente tutor deberá tener estas herramientas, ¿no? Y estas herramientas lo tiene que tener el coordinador de tutoría. O sea, el coordinador de tutoría es el que, como les digo, el que dirige a los tutores, y él debe recepcionar y debe tener dentro de su ambiente, del área de coordinación de tutoría, todos los documentos de gestión, porque estos son documentos de gestión que debe tener el docente tutor, para que el docente tutor pueda trabajar tranquilamente durante ese año como debe ser. Ahora, espero pues que esta parte de tutoría haya quedado claro, y en manera general pues les estaba hablando, ¿no?, de lo que es la tutoría. Ahora ya vamos a explicar cómo es el trabajo del psicólogo dentro de esa labor tutorial que les estaba explicando. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a clasificarlo en 4 partes, ¿ya? Para el rol y las funciones del psicólogo educativo. Vamos a entender los procedimientos, vamos a entender las tareas propicias de la psicología educativa, vamos a entender los ámbitos de actuación y vamos a entender los requisitos. Vamos con el primero. ¿Qué procedimientos debe realizar un psicólogo educativo? Son 6 procedimientos. Ojo que todo lo que yo estoy compartiendo no es de exclusivo. O sea, de repente ustedes pueden buscar otras bibliografías, pueden consultar de repente otros materiales y de repente otros libros, y lo pueden encontrar de otras maneras. Pero a lo que a mí respecta, yo les comparto esta información. Los procedimientos, como para empezar, tenemos la evaluación inicial. Hacemos una evaluación. Después hacemos un diagnóstico. Después hacemos seguimiento al estudiante basados en el diagnóstico. Después evaluamos si realmente el estudiante ha mejorado, lo que denominamos una evaluación final. Después damos una valoración al estudiante si realmente este estudiante ya no necesita de nuestro apoyo, de repente ya vamos a solamente ya guiarlo, ya no vamos a tener que estar con él en sesiones. Y por último, la toma de decisiones. Entonces, esos son los 6 procedimientos que debe tener un psicólogo educativo en su actuar dentro de una institución educativa. Por otro lado, ¿cuáles son las tareas propicias de la psicología educativa que debe realizar un psicólogo educativo? Las relacionadas con la evaluación. Miren, la evaluación es una de las funciones principales de la psicología, funciones y objetivos de la psicología. Entonces, un psicólogo que no evalúa no es psicólogo, porque realmente, aunque queramos desprendernos de repente de los métodos tradicionales o de la psicología tradicional, debemos evaluar cómo es cada estudiante. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar de acuerdo al nivel, ¿no? Por ejemplo, si es un estudiante de educación secundaria, vamos a evaluar su personalidad, vamos a evaluar de repente sus hábitos de estudio, de repente podemos evaluar sus habilidades sociales, podemos evaluar de repente su inteligencia, también su inteligencia emocional o su inteligencia múltiple. O sea, el estudiante tiene que tener esa evaluación, cosa de que el docente tutor sepa qué características tiene ese estudiante. Entonces, el psicólogo hace la evaluación y le facilita al tutor cómo son sus estudiantes que él va a ser tutor durante ese año, ¿no? Normalmente este trabajo de evaluación se tiene que hacer en el primer bimestre, ¿no? Normalmente las clases empiezan en marzo y abril. Y hasta mayo ya lo mucho debe tener ese diagnóstico del psicólogo y brindarle eso al docente tutor o al coordinador de tutoría para que él haga ya la función de repente de transmitir a todos los docentes tutores ese diagnóstico que ha hecho el psicólogo. Por otro lado, también las que se refieren a la intervención. Cuando nos referimos a intervención, nos referimos a lo que es ya su intervención en cuanto a de repente atender casos ya. Atender casos de estudiantes, atender los casos de los padres, porque muchas veces el meollo del asunto, del problema de los estudiantes son los padres. Entonces trabajar bastante con los padres de familia, ¿no? Entonces a eso se refiere la intervención, tanto a nivel de intervención con docentes también, a nivel de intervención con padres de familia y a nivel de intervención con estudiantes. Entonces esas son tareas propicias de la psicología educativa. Por otro lado, tenemos en qué ámbitos de actuación está el psicólogo. Está en los ámbitos personales. ¿Por qué dice ámbito personal? Porque un psicólogo educativo también busca formar personas empoderadas y desarrolladas. Entonces, por eso se les denomina ahí ámbito personal. Otro es el ámbito familiar. Familias fuertes, familias que se constituyen. ¿Cuál es actualmente la problemática actual? ¿Por qué hay tantos problemas? Porque ya estamos entendiendo que casarse, que tener una familia, sea como visto algo malo. Dentro de nuestra cultura, si ustedes se dan cuenta, y si nos ponemos a analizar, creemos que el que se casa es ingenuo, creemos que las personas que buscan una familia, una relación sólida, consolidada, es una persona de repente que no va a vivir la vida. O sea, estamos construyendo una sociedad
que busca el placer, una sociedad hedonista, una sociedad que realmente quiere ganar mucho pero hacer poco. De repente quiere lo fácil, quiere el facilismo. Entonces todo eso en las familias pues se ve eso, ¿no? Madres solteras, padres solteros, que muchas veces que arrastran antecedentes de que sus abuelos, sus padres también han sufrido por lo mismo. Entonces muchas veces pues han sufrido incluso violencia, entonces sus madres, sus padres también han recibido violencia. Entonces estas hijas, estos hijos que en algún momento ya son adultos, tienen su familia, se repite la misma historia. Entonces esto ya puede incluso hacerse un análisis más profundo, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, que hoy en día no estamos construyendo buenas familias, no estamos construyendo desde la época del enamoramiento relaciones sólidas, fuertes, basadas en que si yo estoy contigo como mi enamorada o como tu enamorado, sabes que yo tengo que respetarte y por lo tal yo solamente te quiero a ti y como te quiero a ti te hago sentir importante, pero al mismo tiempo también dame mi espacio para yo también poder ser como soy y tú también ser como eres. Entonces nos juntamos, tenemos de repente, apuntamos por el mismo lugar, sin embargo yo soy como soy y tú también eres como eres y nos vamos a complementar y vamos a formar y vamos a tener que acordar, vamos a tener que tener nuestras propias reglas, vamos a tener que tener nuestros propios rituales, por así decirlo, nuestras propias maneras de expresarnos. No existe una relación que pueda ser igual a la otra, cada relación es diferente. Entonces desde la época del enamoramiento y pasa desde la época escolar que pues los estudiantes pues tienen una enamorada, otro enamorado, exponen a sus enamorados porque es la más simpática, porque es el más simpático, porque es la más popular, de repente porque se viste bien. O sea, realmente ellos, nuestros adolescentes son muy superficiales, no todos, pero en su mayoría, y desde ahí nace que no sea una familia consolidada. Pero eso no significa que de repente, a medida que van madurando las personas, puedan de repente, como se dice, entre comillas, sentar cabeza y de repente tomarlo más serio, ¿no? Lo que es una relación de pareja. Entonces, yo creo que desde épocas tempranas hay que trabajar eso, ¿no? Si queremos formar familias muy constituidas, no debemos empezar desde que ya son esposos, sino debemos empezar de repente desde que ya son enamorados. Trabajar desde pequeños, desde que ya son enamorados, de repente desde que ya terminan la secundaria, y trabajar eso, ¿no? Trabajar esas relaciones de repente de enamoramiento para que sean las mejores. Desde ahí se debe trabajar y no esperar todavía el matrimonio. La siguiente, el ámbito organizacional. ¿Y por qué hace mención el ámbito organizacional? Porque si se dan cuenta, hoy en día lo que se busca es desarrollar competencias. Este término competencias se desprende del ámbito organizacional, porque ustedes saben que se busca, por ejemplo, gerentes competentes, de repente jefes de área competentes. Entonces la psicología educativa o la educación agarra ese término de competencias, lo adopta y lo manda a la educación. Entonces por eso es que hoy en día no se habla de aprendizajes, de desarrollar aprendizajes o desarrollar información o conocimientos, sino se habla de desarrollar competencias. Otro, a nivel institucional, a nivel de todas las instituciones, estamos hablando a nivel de la psicoeducación. Todos podemos educar, entonces en cualquier institución, ya sea pública, privada, ya sea una municipalidad, sea una empresa que distribuye leche o una empresa de una mina, todo el psicólogo educativo está llamado de repente también a hacer una función de psicoeducación. Más allá de repente de lo que va a ser un psicólogo en el aspecto ocupacional de una mina, también el psicólogo educativo también está llamado ahí. Y por último, el aspecto sociocomunitario, ¿no? Si se dan cuenta, muchos colegios que son alejados, muchas instituciones educativas que son alejadas, de repente tienen por autoridades al municipio y de repente solamente al director de la institución educativa. Entonces, la institución educativa como tal es una institución que va a aportar mucho al desarrollo de ese pueblo. O sea, ¿dónde debe concentrarse el desarrollo de una comunidad? En los colegios, no en otro lugar, en los colegios. Entonces, si los colegios están bien desarrollados, si las instituciones educativas están sólidas y reciben ese apoyo, esa ayuda, tengan por seguro que ese pueblo, esa localidad, esa región va a crecer. Y por último, los requisitos que no se están cumpliendo hoy en día. Que el psicólogo debe tener título a nombre de la nación para ejercer la psicología y otro que debe ser psicólogo colegiado y habilitado. Esto ya sí, de repente, debería ser lo idóneo para que al menos asegure el trabajo. Pero en la práctica, el colegio de psicólogos de repente no se manifiesta y no hay una norma o no hay aspectos que regulen esa parte, ¿no? Que el psicólogo educativo muchas veces pues está siendo menospreciado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo contratan colegios particulares
y le pagan a un psicólogo, un estudiante que de repente recién ha terminado y lo explota. O sea, los particulares son los que más agarran a los estudiantes de psicología o psicólogos recién que han terminado y lo ponen dentro de su institución, pero cumple otras funciones. El psicólogo hace la labor de tutor, hace la labor de docente, hace la labor hasta de repente hasta de personal de vigilancia. Entonces nos damos cuenta que en el ámbito de las instituciones de colegios privados se ve ese tipo de abuso contra los psicólogos, ¿no? Y pagan sueldos míseros, ¿no? Que no llegan ni a sueldo mínimo. Entonces también será porque ellos no tienen título de repente, ¿no? Pero aún así yo creo que ningún trabajador puede ganar menos del sueldo mínimo, ¿no? Por eso es que se pone la tasa remunerativa mínima dentro de un contexto de un país. Bueno, ¿no? Entonces estos son de manera general los roles y funciones de un psicólogo educativo. Vamos con las funciones de un psicólogo en jornada escolar completa y colegio de alto rendimiento. Vamos a empezar con las funciones primero de un psicólogo en jornada escolar completa. Y vamos a empezar con la primera función, o mejor dicho, con la misión del psicólogo en jornada escolar completa. Lo siguiente, la misión de un psicólogo en jornada escolar completa va a ser brindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las prácticas y acciones de la convivencia democrática e intercultural de la institución educativa y la atención tutorial integral. ¿A qué se refiere todo esto? Que el psicólogo va a ser el soporte socioemocional de cada actor de la comunidad educativa. Entiendo por actor de la comunidad educativa directivos, personal administrativo, personal docente, padres de familia y estudiantes. Entonces, el psicólogo está ahí para brindar ese soporte socioemocional, socioafectivo a cada uno de ellos. Además de ello, señala aquí lo siguiente, que va a promover una convivencia democrática e intercultural. Una convivencia democrática se va a basar en una convivencia en la cual los estudiantes respetan los derechos de las demás personas y cumplen sus deberes y se llevan muy bien entre ellos, en un clima de armonía, de confianza, que cuando hay conflictos resuelven adecuadamente esos conflictos con el diálogo, asertivamente, que superan los problemas y que aprenden las lecciones que conllevan los errores que cometen. No, es que no todo va a ser color de rosa. Además de ello, ¿qué menciona dentro de la misión principal del psicólogo? Dice que va a promover la interculturalidad, o sea que no va a haber distinción de razas, ningún tipo de discriminación de ninguna índole. Además de ello señala que va a dar también, promover lo que es la implementación de la ATI, o lo que es la atención tutorial integral, o lo que es la TOE también, que es sinónimo, la tutoría y orientación educativa. Entonces él se va a encargar de brindar también esa implementación y dar ese soporte a todo lo que es los coordinadores de tutoría y a todos los docentes tutores. Ahora vamos a hacer mención a algunas funciones. Voy a hacer mención a algunas funciones del psicólogo educativo en GEC, pero no voy a hacer mención a todas porque si no nos pasaríamos todo el día. Voy a hacer mención a la primera. Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa. Les explico. Dentro de la institución educativa hay planes de trabajo que se trabajan, valga redundancia. Lo que es el plan de tutoría institucional, lo que es el PAT, el plan educativo institucional. Entonces, el psicólogo, en base a esos dos documentos y en base también al PEI, al plan educativo institucional, tiene que armar su plan de trabajo. Tiene que armar su plan de trabajo, teniendo en cuenta las atenciones individuales, las atenciones grupales y lo que es también las orientaciones de la familia. Si se dan cuenta, esto se conecta con lo que son las modalidades de la tutoría. ¿No es cierto? Además de ello debe trabajar también con el personal directivo o con el órgano directivo y además de ello con el personal docente. Muy bien. Otro, participar junto con el coordinador de tutoría en la elaboración del plan de tutoría, orientación educativa y la convivencia escolar. El psicólogo asesora, brinda la asistencia técnica a la coordinadora o coordinador de tutoría para que arme el plan de tutoría. Entonces, ¿quién es el responsable de armar el plan de tutoría o elaborarlo? El coordinador de tutoría. Pero ¿quién es el responsable de ayudarle y apoyar a hacer ese plan de tutoría institucional? El psicólogo. El psicólogo no va a hacer el plan de tutoría institucional solo, ni la coordinadora lo va a hacer solo, sino
el que le va a ayudar es el psicólogo, ¿ya? El coordinador de tutoría con el psicólogo deben trabajar a la par dentro de lo que es el modelo de jornada escolar completa, porque depende de ellos y van a hacer de ellos todas las ideas de la tutoría en ese año que se implemente. Y bueno, voy a hacer mención a algunas otras funciones que dice lo siguiente. Miren, dice, en la función número 4, dice, liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo. Imagínense, si bien es cierto lo que nos da el Ministerio de Educación, no todo es perfecto, pero en una de las funciones nos dice que el psicólogo debe liderar el diagnóstico socioemocional. Y si entiendo que socioemocional se refiere a habilidades sociales, sí o sí un psicólogo debe aplicar unos cuestionarios, dependiendo a los que él maneje, sus test psicológicos de habilidades sociales, para que tenga un diagnóstico de las mismas, ¿no? Y también la parte emocional, de repente un test de inteligencia emocional o de inteligencias múltiples. Además de ello, debe, vamos a ver una función más, coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada. Este psicólogo, como es psicólogo educativo, no va a poder de repente hacer la función de ser psicoterapeuta. Sí puede atender algunos casos básicos, sí de repente, si es una cuestión de que el psicólogo educativo está en un pueblo alejado y de repente derivar por un caso de depresión a un alumno a una localidad que está muy lejana, no lo va a derivar porque está muy lejos. Mejor el psicólogo educativo debe trabajarlo eso. Si bien es cierto, el psicólogo educativo de repente no va a tener formación en psicoterapia, también tiene los conocimientos en psicología general o también debería tener los conocimientos en psicopedagogía y de repente en algunas modalidades de la psicología clínica para poder abordar ese tipo de casos. De repente no va a ser lo mejor, pero qué mejor que él, que ha sido un psicólogo instruido a nivel general al menos, para que pueda atender esos casos que no pueden derivarse debido a las cuestiones geográficas. Pero sí, el psicólogo educativo no puede desentenderse de ningún tipo de caso, ya sea si fuera un caso de esquizofrenia, ya fuera si fuera un caso de trastorno de personalidad, no puede desentenderse, tiene que trabajarlo y atender hasta donde él pueda, ¿ya? Entonces, seguimos mencionando algunas funciones porque son 15 funciones que tiene, pero como les digo, por cuestiones de didáctica, por cuestiones de aprendizaje, vamos a ver solo algunas. Vamos a ver otra función que dice brindar orientaciones a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior para estudiantes. Una de las funciones del psicólogo educativo en jornada escolar completa también va a ser orientar a los docentes, a los directivos de las becas que hay y también de repente de las ofertas, por ejemplo, de que las universidades tienen. Por ejemplo, hay universidades que convocan a estudiantes de quinto año secundario para que den exámenes, ¿no es cierto? Entonces, el psicólogo debe ser el puente entre esas universidades o institutos que de repente hacen sus exámenes con alumnos de cuarto y quinto o alumnos que ocupan los primeros puestos. O si no, el psicólogo también ve la parte de lo que es ver la parte de beca 18. Él tiene que estar al tanto de eso para que sepa las fechas, sepa lo que viene en el examen y pueda orientar tanto a todos los estudiantes y en este caso a los docentes, el personal directivo, al director o directora, para que se pueda implementar esto es lo que es la beca 18. Y la función final es otras actividades inherentes a sus funciones que designa el órgano directivo de dirección educativa. El psicólogo en jornada escolar completa también no puede desentenderse de otras funciones. De repente un día el psicólogo deberá dirigir o ser maestro de ceremonia. No está mal. Un psicólogo ha sido formado en habilidades sociales, entonces si se le pidiese que sea maestro de ceremonia, cosa de que no le veo tan difícil, lo podría hacer. Eso es una función inherente a sus funciones que él tiene. Son otras actividades. Por ejemplo, si al psicólogo se le dice, ¿sabe qué, psicólogo? ¿Me podría acompañar? Voy a salir de excursión con mis estudiantes, quisiera que usted me ayude a controlar el orden y la disciplina. No, tú no vas a decir, yo soy psicólogo, no lo voy a hacer. También, de repente, podrías estar ahí y apoyar en eso. Apoyar para que el docente también se siente el apoyo. De repente también usted como psicólogo le dicen, le orientan y le dicen, ¿sabe qué, psicólogo? Por favor, apóyenos de repente una horita entrando a este salón porque el docente no ha venido. Si de repente usted como psicólogo no está haciendo, de repente en ese momento estás libre, o de repente en ese momento no está el auxiliar o el apoyo educativo que debe entrar, de repente una horita podrás entrar con esos estudiantes y trabajar con ellos.
No estás obligado a entrar cuando el docente no viene, pero sí estás llamado a apoyar. Entonces, ya va a depender de ti, va a depender de usted, y que no haya nadie de repente disponible, y ese salón está haciendo mucha bulla, y de repente tú puedes entrar y apoyar una horita. Eso no está de más. O sea, prácticamente tú eres el psicólogo educativo es un actor más de la comunidad educativa y debe involucrarse, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Ahora vamos a las funciones del psicólogo en colegios de alto rendimiento. Dice lo siguiente: brindar orientaciones técnicas a estudiantes, docentes y padres de familia a fin de fortalecer los aspectos socioemocionales y psicológicos de la comunidad estudiantil, cumpliendo así con los servicios de la institución educativa. Les explico lo siguiente. Dentro del modelo del colegio de alto rendimiento cuenta con todo un staff de psicólogos. Les explico. Dentro del colegio de alto rendimiento hay áreas. Hay área de bienestar al estudiante, hay área de repente de lo que es el manejo de repente de docentes, y hay un área que se encarga del área de psicopedagogía. Esa área de psicopedagogía está liderada por un psicopedagogo o psicopedagoga. A su vez tiene 3 psicólogos, o dependiendo a la demanda de estudiantes, 4 psicólogos que trabajan ahí. Entonces, el que encabeza es el psicopedagogo, que tiene sus 3 psicólogos ahí, o sus 4 psicólogos o psicólogas. Entonces, ellos hacen y se encargan de dar cumplimiento a la tutoría. Y no solamente ver la tutoría, sino ver otros aspectos más desarrollados a la formación integral del estudiante. Entonces, entendiendo eso, la función del psicólogo va a ser, como ya les había mencionado, brindar la orientación técnica. Cuando yo me refiero a una orientación técnica, se refiere a orientaciones técnicas psicológicas. O sea, a brindar orientaciones de lo que es en los conocimientos en psicología, a brindar todos sus conocimientos a la par de que esos estudiantes puedan aprender y que se desarrollen tanto de la manera formativa y a nivel integral. Entonces, aquí también menciona que debe fortalecer los aspectos socioemocionales. Como ustedes sabrán, y de repente para su conocimiento, el modelo de servicio educativo COAR es un modelo en el cual se selecciona a los mejores estudiantes del segundo año de educación secundaria, los que tienen 15 de promedio para arriba. Ellos, una vez ya teniendo esa selección de los estudiantes de segundo año de secundaria de 15 de promedio para arriba, se les hace postular. Ellos van a dar un examen de conocimientos, a nivel de todos los colegios, dan un examen de conocimientos, después dan un examen psicológico y después dan un examen de lo que es habilidades sociales o de interacción social. Entonces, en esos exámenes que se les hace, va a salir un resultado. Entonces, de esos 3 exámenes, por así decirlo, se sale un resultado. Entonces, de ese resultado que sale, se les selecciona a los estudiantes, de acuerdo al número de vacantes que existe en esa región que está en los colegios de alto rendimiento. Existen actualmente 25 colegios de alto rendimiento. Cada colegio de alto rendimiento tiene solamente un número limitado de vacantes para que postulen o para que ingresen. Entonces, estos estudiantes que logran ingresar, pues son lo mejor de lo mejor, porque el servicio del modelo educativo colegio de alto rendimiento, para las evaluaciones, para el proceso único de admisión, es bien riguroso. Es bien riguroso en los exámenes que toma para que pueda admitir a los estudiantes como sus estudiantes de colegios de alto rendimiento. Entonces, dentro del colegio de alto rendimiento, podemos darnos cuenta que está desde el 3er año de secundaria hasta el 5.º año de secundaria, ¿ya? Porque estamos entendiendo que terminando el 2.º año de secundaria, los estudiantes postulan al COAR. Entonces, no puede haber 1er año y 2.º año en COAR, sino solamente hay de 3.º a 5.º año de secundaria, ¿no? A nivel de 25 COARs que hay, ¿no? Actualmente. En cada región hay un COAR. Vamos a compartir algunas funciones más del psicólogo en COAR, ya para terminar. Dice acá: elabora y actualiza el perfil psicopedagógico del estudiante COAR y desarrolla acciones de orientación con actores vinculados a sus procesos educativos. Miren esta función. En esta función también nos pide hacer un diagnóstico, si se dan cuenta, porque dice elaborar y actualizar el perfil. El perfil. ¿Cómo elaboramos un perfil psicopedagógico o psicoeducativo? Llamémoslo psicopedagógico.
mediante una batería de pruebas que van a medir ciertamente aspectos pedagógicos. Pero para yo poder medir aspectos pedagógicos tengo que también saber los niveles, por ejemplo, de inteligencia, cómo es su personalidad, también ver qué habilidades y qué fortalezas tiene. Entonces aquí me está pidiendo dentro de las funciones del psicólogo en COBAR que elabore un diagnóstico. Entonces tengo que elaborar un diagnóstico del tercer año de secundaria, del cuarto año de secundaria y del quinto año de secundaria. Y si dice actualizar, cada año debo volver a hacerlo, esa evaluación para ver si es que sigue teniendo lo mismo o parecido las cualidades o los atributos que yo busco evaluar. Dice, otra función más, derivar estudiantes que requieran atención clínica especializada, así como realizar el seguimiento y acompañamiento según las recomendaciones del especialista. Vaya, acá también nos dice que el psicólogo en COBAR no va a hacer la función terapéutica, psicoterapéutica, sino que va a dar seguimiento a los casos ya de repente que se les puede escapar de las manos, ¿no? Casos como trastornos clínicos, de repente casos psicopatológicos y por ende, ¿no? Casos de atención clínica. Y de repente el psicólogo educativo hasta cierta parte no pueda manejar, pero sí tiene que hacer la derivación. En este caso, como es un colegio de alto rendimiento, y normalmente los colegios de alto rendimiento están ubicados en zonas céntricas, sí se podría hacer las derivaciones correspondientes y que se pueda trabajar en equipo, ¿no? Con las instituciones aliadas. Inclusive, miren, si se dan cuenta, en el colegio de alto rendimiento es necesario que haya instituciones aliadas que den apoyo. Y eso que es un colegio que tiene todo para que garantice la formación integral del estudiante. Sin embargo, no obvia el apoyo de las instituciones aliadas que puedan brindar ese apoyo, ¿no? Entonces, de manera general, esas son las funciones del psicólogo en colegio de alto rendimiento. No espero pues que de repente este material se les pueda facilitar pues y que lo puedan tener a la mano y que toda esta información de repente de que yo les estoy brindando está dentro de las páginas del Ministerio de Educación. Yo no estoy acá poniendo funciones que no están o que no son, sino estoy poniendo funciones de acuerdo a cómo dicen las normas, a cómo están los manuales de lo que te piden para que postules a lo que es jornada escolar completa como psicólogo y colegio de alto rendimiento como psicólogo. Entonces nos hacemos unas preguntas para terminar. ¿Qué temas, conceptos o definiciones aprendiste hoy? Les invito a que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Qué temas, conceptos o definiciones aprendiste en esta mañana? Nos hacemos esa pregunta. Nos hacemos otra pregunta. ¿Qué comentarios o preguntas tienes al respecto? ¿No? De repente no puedo escucharles, de repente qué preguntas puedan tener o qué comentarios tienen al respecto, pero sí sería bueno de repente que nos hagamos lo mismo y que podamos hacer una autorreflexión, una reflexión, una introspección y podamos ver hasta qué punto este tema me ha hecho reflexionar y qué opiniones tengo al respecto. Y les hago otra pregunta. ¿De qué forma lo aprendido hoy te servirá en tu vida profesional y personal? ¿De qué manera lo aprendido en esta mañana te va a ayudar a usted como psicólogo y como persona natural? ¿De qué manera te va a apoyar o te va a ayudar lo aprendido en esta mañana? Nuevamente te repito la pregunta. ¿De qué forma lo aprendido hoy te servirá en tu vida profesional y personal? ¿De qué manera? Entonces, pues, les invito a que pues, desarrollen esas tres preguntas entre ustedes, pues, cada uno de ustedes, y bueno, espero pues que mis palabras, que esta exposición pues, que les he hecho haya sido enriquecedora y fortalecedora para ustedes y que hayan podido aprender desde mis humildes conocimientos que tengo. Yo no soy el dueño de la verdad, pero sí desde mi experiencia haberles compartido estos conocimientos pues, y espero pues que sigamos formándonos y que sigamos aprendiendo cada día. Muchas gracias, eso sería todo.